Esta es la conferencia web Incoterms, gestión integral de transporte, ficha 275-8139. Hemos llegado a algo bien importante que son los términos Incoterms y estamos en la fase de planeación. Esta es la penúltima evidencia. Como es estamos en la actividad de proyecto 2, la segunda fase, que se denomina determinar modo y medio de transporte, preparando la documentación relacionada a la competencia, elaborar el plan de transporte según modos y normativa, el resultado de aprendizaje de esa competencia, estructurar el plan de transporte según término de negociación, la actividad de aprendizaje 2, interpretar términos de negociación según normatividad de comercio, como lo hemos visto. Entonces, tenemos que entender que en toda negociación internacional, como estamos hablando de transporte, ¿sí? En el término de transporte, en el tema de transporte, se hace necesario establecer parámetros, reglas y establecer quiénes son responsables del pago del transporte, pago del seguro, el tema si está utilizándose puertos marítimos, quién paga el cargue, quién paga el descargue en el otro puerto. Entonces, para eso están los términos Incoterms. Antes de que veamos un video muy interesante de los términos Incoterms, vamos le voy a dar 2 ejemplos. Si usted va de pronto a Home Center, usted compra el material, los materiales que requiere, ¿sí? De pronto en el área de ferretería, el constructor, pero el transporte usted lo busca. Pero si usted compra una nevera en un almacén, ¿sí? A usted le ofrecen el transporte para que usted, sí, le dan el transporte y eso lo llevan hasta su casa. Entonces, fíjense cómo cambia de acuerdo a los términos. Así a nivel internacional se pactan entre comprador y vendedor dichos términos de negociación y quiero que observemos un video acerca de los términos Incoterms, que también delimita responsabilidades por si algo pasa con la carga, también entonces se establece. Yo anexo a las presentaciones los videos, pero me gustaría que lo viéramos en YouTube, ¿sí? Para que sea mucho más grande. Cuando usted le da clic, va a aparecer el video y en la parte inferior aquí dice cuando algo va YouTube. mal durante un... Aquí dice YouTube. Entonces, me gustaría que lo viéramos en YouTube, pero entonces voy a compartir pantalla para que lo podamos ver bien. Me confirma si están mirando. Durante una operación. Pueden escuchar. ¿Aló? Sí, señor. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional.
Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterms 2020 el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, DAP, entregada en lugar descargada, DDU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, CFR, coste seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Export, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA, tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT, tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP, tipo de transporte polivalente.
Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda EXWORLD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms, EXWORLD. Para el caso del EXWORLD, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterm DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra
los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm. Ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega. Ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión. Ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm TAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterms marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. Bien, en este video, como observaron, está la descripción de todos los Incoterms, pero en la versión 2020. Cada 10 años se cambia por diversas causas, cambios en los, digamos, en costumbre, en la parte comercial, etcétera. Bueno, continuando con nuestra presentación acerca de la evidencia que van a mostrar, ustedes lo que van a hacer es explicar los Incoterms, ¿sí? Y hay un taller que vamos a utilizar, se llama Taller Explicación de los Términos de Comercio Internacional Incoterms, y les voy a mostrar el taller y me van a confirmar si lo están mirando. Un momentico. Este es. ¿Están observando? Sí, señor. Sí, señor. Aquí les estoy anexando otro material. Este también es de Incoterm, es un material colombiano. Lo voy a mostrar. ¿Sí? Bien importante que tengan claro estos términos. Dice Incoterm 2023, cambios y tipos de Incoterm. Aquí está el contenido del artículo. Hay un video también muy interesante que les recomiendo que ustedes miren. Y aquí están divididos los Incoterm para cualquier medio de transporte y para el transporte marítimo, como lo vieron en el video. Antes era por letras, se clasificaba la letra E, la letra F, la letra C, la letra D. ¿Sí? Pero ya eso entró en desuso. Y aquí está el video que les recomiendo que miren, 11 nuevos Incoterms bien explicado y otra información adicional, ¿sí? Acerca del nuevo Incoterm que se llama DPU, Delivered at Place Unloaded. Entonces, es un material muy interesante que deberían en grupo mirarlo. Listo. Entonces, mediante análisis del siguiente listado de términos Incoterm, aquí están para cualquier medio de transporte. Sword, Free Carrier, Carrier is paid to, Carrier and insurance paid, Delivered at place, Delivered at place unloaded, Delivered Dory paid. Y para el transporte marítimo, el FAS, FOB, CFR y el CIF. Y ya yo había definido los integrantes. Usted se busca en el orden alfabético y usted va a mirar dónde le tocó con quién. Ya hay algunos aprendices que ya este grupo 1 ya me envió todo el trabajo. Este grupo ya envió, ya los califiqué. Entonces usted se va a buscar en el
en el listado y debe entregar. Si no lo ha entregado todavía, debería entregarlo. Acá están nuevamente los Incoterms y deben graficar tabla en diapositiva PowerPoint con la siguiente información: el término Incoterm, el medio de transporte, costo a cargo de vendedor, el embalaje y verificación, la carga, transporte interno en origen. Ahí en el video se están mostrando estos costos: despacho de exportación, carga directiva, flete internacional, seguro, descarga, gasto de despacho importador, impuestos de importación, transporte interior en destino, entrega y descarga. Estos costos deben explicarlos y realizar video donde todo el grupo explique los puntos del inciso 2. En el tema del video es muy importante que tengan en cuenta que antes de, digamos, de exponer el tema de los Incoterms, cada integrante debe presentarse. Sí, por ahí hubo un video que me mandó un grupo, pero no se presentaron. Y yo les sugerí, ya eso se corrigió. Pero para mí es importante porque yo estoy viendo quién está exponiendo. Entonces en el video les agradezco eso, que hagan su presentación y van a subir el link del video al espacio taller de Incoterms y presentación. Bueno, aquí había puesto algo, pero esto no. Ok. Entonces, regresemos a la diapositiva. Entonces, ya después de explicar el taller, lo que está pasando es que hubo un ajuste a la programación. Ya nosotros esta actividad la socializamos, pero nuevamente, para aquellos que no han logrado hacerla, la pueden hacer. Hay un material de apoyo que va a encontrar en la plataforma. Sí, te va a material de formación y va a encontrar documentación de transporte, que es bien interesante. Y la página que yo les estaba diciendo de herramientas y servicios para el exportador Incoterms 2020. ¿Dónde van a subir la evidencia? Taller Incoterms y presentación. Acuérdense que este viene siendo la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 2. El plazo 1 de octubre. Y aquí hay unas recomendaciones que les estoy dando para realizar el video. Para mí son muy importantes. El video debe tener excelente iluminación. Excelente es que se pueda mirar quiénes están. El sonido, siempre recomiendo que hagan una prueba de voz. ¿Sí? Ustedes hablan y se escuchan y de acuerdo a esa intensidad van a hacer su video lo mismo que la imagen. Importante que todos aparezcan en el video. El sonido, en cuanto a sonido también, recalco que no sea una voz bajita, porque muchas veces he tenido dificultades. Una vez me tocó pues decirle a alguien que repitiera el video y es algo que a mí no me gusta porque yo sé que es para ustedes tiempo valioso. Por eso lo que recomiendo es que hagan, pueden hacer 10-15 segundos de video y es bastante. Una prueba, entre todos hagan una prueba y lo miran, pueden hacer correcciones y listo. Y nuevamente ya pueden hacer el video. Antes de enviar el video, pruébelo. Sí, deben probarlo ya al final y asegurarse que utilice un tono de voz adecuado, que no sea bajo. Ya me ha pasado. Entonces busco audífonos y tampoco se escucha. Es demasiado bajito. Entonces tengan cuidado con ese tema. En cuanto al tema de evaluación, deben presentar video grupal de los Incoterms, realizar explicación de los términos Incoterms de manera grupal, graficar en tabla, en diapositiva PowerPoint, la siguiente información: el término Incoterms, medio de transporte, los costos a cargo del vendedor y el comprador, el embalaje, la carga, transporte interno en origen, despacho de exportación, carga directiva, flete internacional, seguro, descarga y gasto de despacho importador. Impuestos de importación, transporte interno en destino, entrega y descarga. Y ya le indiqué dónde va a subir su video. Bien, el enlace del video. Bien, entonces para comunicarse conmigo recuerde que está el WhatsApp, está la mensajería en territorio, está mi correo electrónico jgaraige@sena.edu.co y está el foro de dudas e inquietudes. Bueno, de parte mía, como esto es prácticamente un repaso de la actividad,
hay bastante tiempo ahí y vamos a aprovechar para escucharles. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, con gusto les respondo. Así que les escucho. Gerson, Rocío, Vanessa, Pedro, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, creo que todo está claro. Como tengo ahora otra sesión, voy a aprovechar el tiempo pues para preparar la otra. Ya tengo lista la sesión, es simplemente informar y listo, comenzar. Y bueno, si no hay más nada que decir, les deseo muy buenas noches, Dios me los bendiga. Y ya sabe, comuníquese con su instructor. Hasta mañana entonces. Gracias, hasta luego. Gracias, Buenas profe. noches, instructor.